Hermanos, una vez más estamos aquí para traer una palabra de reflexión, una palabra de aliento. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por darnos la oportunidad de estar frente a ustedes para animarles, para motivarles, para traerles una palabra de parte del Señor. Quiero bendecirles, espero que estén bien, que Dios bendiga sus vidas, sus familias, y quiero que me acompañen en oración para que el Señor tome control de este momento, que su gloria se haga sentir en nuestras vidas, que su palabra nos transforme, que su palabra nos regenere, que su palabra haga un cambio en nuestras vidas, que nos ayude a seguir adelante, nos confronte, pero también nos motive a confiar en Él. Siéntese ahí tranquilito, escuche con calma y reflexione de lo que el Señor tiene para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento que nos permite estar delante de tu presencia para traer una palabra de reflexión, una palabra de aliento. Mira a mis hermanos que están en sus hogares, mira a mis hermanos que posiblemente estén conduciendo, mira a mis hermanos que están trabajando, mira a mis hermanos que por una u otra razón están pasando por una situación de enfermedad. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas traer una palabra de aliento. Mira a aquellos que están desanimados, que tu palabra pueda ayudarlos a levantarse. Padre, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. Te pedimos que tu palabra sea dada con denuedo, pero que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sea la que realmente tú quieras para tu pueblo, que sea útil, que sea de edificación, que sea de reflexión, de fortaleza. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo creo que tomen sus Biblias y busquemos en el libro de Juan, en el capítulo 8, del capítulo 8 de San Juan capítulo 8, del 1 al 11. Yo voy a leer de la versión Reina Valera del 1960. Gloria a Dios. El tema que quiero traer que traigo en esta noche para reflexionar es un tema conocido por todos. Es el tema, lo he titulado ¿Tú pues qué dices? Vamos a leer el texto bíblico de San Juan 8 del 1 al 11, que dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Verso 6 dice: Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El verso 10 dice: Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo:
ni yo te condeno, vete y no peques más. El título de esta reflexión de esta noche es: tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? ¿Cuán importante es saber qué decir o hacer en un momento de dificultad? Nosotros, por lo general, cada día tenemos que tomar decisiones y muchas personas posiblemente se nos acercan para pedir algún tipo de consejo, y probablemente las respuestas que demos no implican ningún tipo de responsabilidad. Pero hay momentos en que nuestras respuestas van a decidir, van a afectar, van a transformar, van a trastornar o van a bendecir a aquellos que necesitan una respuesta de parte de nosotros. Por lo tanto, el creyente tiene que estar preparado para cualquier eventualidad que se le presente, poder tener la convicción, pueda tener la convicción de poder dar respuestas certeras en momentos de crisis. En esta ocasión, el maestro había estado en un proceso de conflictos con los fariseos y los publicanos, que ya tenía una orden de arresto. En los textos anteriores, al capítulo 8, vemos que ya Jesús estaba entrando en una etapa difícil, porque ellos no soportaban el mensaje de su palabra, no soportaban la doctrina de Cristo, que era una doctrina de misericordia, una doctrina de oportunidades, una doctrina de salvación. No habían entendido el rol por el cual el Hijo de Dios había venido a la tierra, que era para salvar a todo aquel que se había perdido. Entonces, estos fariseos, estos escribas, estaban buscando la forma de ver cómo destruir a Jesús. En el texto 1 vemos cómo Jesús estuvo en el monte de los olivos. Si había algo que tenía nuestro Señor, era esa entrega en comunión constante, en oración con Dios el Padre. Ejemplo que nos ha dado a nosotros que es necesario que nosotros busquemos a Dios. Tú que me escuchas, que no profesas la fe cristiana, que no crees en Dios, déjame decirte que la única forma de poder ser una persona que pueda lograr que tus hijos puedan ser hijos estables, hijos obedientes, con un futuro próspero, exitoso, con una buena crianza, con una buena madurez, solamente lo puedes lograr si tú acudes al Señor y buscas a Dios para que te dé las herramientas y te pueda dar la capacidad de poder formar a esos muchachos. Jesús demostró que Él siempre estaba en el monte. Y es bueno estar en el monte porque el monte es donde está Dios. Estamos siendo instruidos. Lo que tenemos que no es correcto, Dios lo va a sacar y nos va a purificar, y vamos a ser personas preparadas para cuando se nos presenten este tipo de circunstancias, poder tomar una decisión correcta y no hacer daño. Entonces Jesús fue por la mañana, vuelve al templo, verso 2, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. La gente le encantaba escuchar la doctrina de Cristo, porque era una doctrina que no hacía acepción de personas. Era una doctrina abierta, una doctrina que le daba la oportunidad a la gente de encontrarse con Dios. No como aquella religión fariseica que ellos pensaban que solamente Dios le pertenecía, y a través de reglas y a través de someter a la gente
ellos vivían constantemente en un tipo de religión que no le importaba realmente el corazón de la gente ni que la gente se salvara, sino que estaban sumergidos en preceptos, reglas y normas, muchas veces humanas, para hacer sentir mal a la gente. Entonces, cuando Jesús está en el templo, vemos que mientras Jesús estuvo en el monte buscando la presencia, esa relación con Dios, el Padre, para darnos ejemplo a nosotros, había un grupo de fariseos y escribas que estaban en otro lado, buscando a quien devorar, buscando a quien estaba en pecado, mirando los errores de otros para traerlo a acusar. Se encuentran con una mujer, estos fariseos y escribas, y la toman, dicen que la encontraron pecando, en el acto mismo del adulterio, y la toman con violencia y la traen prisionera al templo donde está Jesús enseñando su doctrina, su mensaje de salvación. Imagínense esa escena donde esta mujer es traída, quién sabe, con poca ropa, golpeada, arrastrada contra su voluntad. Y mientras Jesús está dando su clase, su enseñanza en el templo, la ponen en el medio, la tiran en el medio y quieren que él haga un juicio con relación a ella. Y le dicen, maestro, dice que entonces, verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, qué hipocresía, le dijeron maestro, pero para ellos él no era maestro, pero vienen con utilizan el término para ver cómo Jesús iba a reaccionar ante esta situación. Le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Hermanos, qué situación más difícil. Habían puesto a Jesús en una situación difícil, pero como el Señor no hay nada que lo sorprenda, al Señor no hay nadie que lo asuste. Él conocía el corazón de estos hombres, que su corazón era perverso, porque mientras él estaba en el monte, estos estaban rondeando a ver a quién encontraban haciendo algo malo para acusarle. Qué gran diferencia. Y la palabra dice que Jesús en ese momento no dijo ninguna palabra. Es importante tener sumo cuidado. Yo me imagino el escándalo que hicieron estos hombres, y eran gente importante, eran fariseos. Fariseos eran la gente que sabía interpretar la ley, eran los religiosos de la época, eran venerados, eran los maestros de esa época, los escribas eran los escribientes de la ley, que era un grupo de personas. Acuérdense que en esa época había mucho analfabeta. El analfabetismo era grande, y cuando tú tenías la capacidad de leer y escribir, tú eras una persona elitista. O sea, tú eras una persona importante. Así que los escribas y los fariseos eran personas que eran vistos por la gente con alta estima, a pesar que el corazón de ellos era perverso. Entonces, estos hombres, con su bullicio y con la gente que vino con ellos, quisieron presionar al Señor para tentarlo, a ver qué él iba a hacer con esta mujer. Lo ponen a juzgar. Teniendo ellos sus tribunales, prefirieron traerlo a Cristo para juzgar a esta mujer. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos juzgado a los demás? No hemos tenido un corazón que sea capaz de comprender de que nosotros no somos quienes para juzgar a los demás. Jesús rápidamente se inclina a tierra y dice, y no dice ninguna palabra, y comienza a escribir en tierra. Y la gente se le queda viendo, me lo imagino que molestos, porque él no da una sola palabra.
Hay expertos estudiosos en la palabra que dicen que Jesús, cuando se inclinó a escribir en tierra, lo que escribió posiblemente pudo ser los pecados de los que estaban ahí acusando a la mujer. Muchos dicen que escribió los nombres de los que estaban ahí y sus pecados. Y les dio tiempo como para reflexionar, hasta que se incorporó y le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Oye, qué tremendo. Qué forma más magistral para enfrentar a los acusadores de esta mujer. Porque ya Jesús está cambiando la mirada. En vez que tenga la mirada en la mujer, que tenga la mirada en ellos. Recuérdese que la palabra en Santiago 2:10 dice que porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a ellos: si ustedes jamás han pecado, tiren la primera piedra. Si ustedes nunca han pecado, tiren la primera piedra. Hace que sus conciencias comiencen a trabajar. Hace que su mente comience a trabajar y que puedan determinar si realmente ellos son jueces para juzgar a esta mujer. Para que hubiera un juicio correcto, los que acusaban a la mujer tenían que ser tan íntegros para poder acusarla a ella. Pero ellos no eran íntegros. Ellos no eran íntegros. Jesús estaba bien posicionado y no se dejó impresionar de ellos. Tenga cuidado de la gente que viene a usted con mediaverdades. Realmente estos fariseos y escribas habían traído a esta mujer porque decían que estaba en la ley de Moisés apedrear a las mujeres que habían adulterado. Pero en Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero ven acá, ellos trajeron solamente a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? Ahí se ve que no había interés de cumplir la ley, sino que el interés de ellos era acusar a Jesús. Porque si Jesús decía que sí, que apedrearan a la mujer, Jesús iba a ser acusado por Roma de haber violado la ley romana, porque los judíos no podían matar a nadie. Dentro de la ley romana eso estaba prohibido. Y lo otro era que, ¿dónde estaba el hombre? El hombre no estaba, solamente trajeron a la mujer. Entonces podemos ver ahí que las intenciones de estos hombres no era la mejor. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención, lo primero es que Jesús demostró sabiduría, hermano. Cuando usted va a hablar, cuando usted va a decir algo, es importante que reflexionemos y tengamos cuidado. Porque si Jesús hubiera falseado en su respuesta, a esa mujer la hubieran apedreado. Pero él realmente, su espíritu compasivo, su misericordia, se puso en el lugar de la mujer, en el lugar de ellos, y fue juez justo, un juez de misericordia. El cristiano está llamado a ser misericordioso. Por encima de cualquier cosa está la misericordia. Con esto no estamos diciendo que estamos apadrinando el pecado, porque usted verá más adelante que cuando cuando estos hombres escucharon a Cristo y vieron lo que escribió, dice que se fueron uno por uno, fueron dejando el lugar, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Qué triste cuando uno tiene cierta edad y madurez cristiana, o no siendo cristiano, y nos falta madurez. Qué triste no tener madurez cuando han pasado los años. Estos ancianos debieron dar el ejemplo, pero qué bueno en Dios que sus conciencias les ayudaron
a dejar a esta mujer tranquila. Los jóvenes se quedaron más tiempo, pero cuando Jesús se inclinó a escribir de nuevo, me imagino que vieron su nombre y sus pecados y también se fueron. Y solamente quedó Jesús y esa mujer. Hermanos, la reflexión está para concientizarnos de que no somos quienes para juzgar a los demás. Ahora, con eso no estamos diciendo, Jesús cuando se queda con la mujer le dice, oye, ¿y dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te condena? Ella dijo que no, que nadie estaba ahí para condenarla, solamente ella y Jesús. Pero Jesús sí podía condenarla. Y entonces Jesús le dice una frase que no debemos de dejar, porque el pecado es pecado, hermano. Con esto no estamos diciendo que vamos a apadrinar el pecado. Jesús dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Él le hizo una advertencia a esta mujer. Miren que no le hizo pregunta de qué pasó, ni cómo fue, ni con quién fue. Simplemente le dijo, vete y no peques más. El llamado de Dios para nosotros es que vivamos una vida en santidad, que cuando pidamos perdón podamos tener la capacidad y la búsqueda de Dios para no volverle a fallar. Entonces, esta mujer recibió de parte de Cristo el perdón, la misericordia, cosa que no recibió por parte de los fariseos y de los escribas. Entonces, hermanos, la reflexión está condensada en la misericordia de Dios y en lo que nosotros debemos de hacer en momentos de crisis, que tengamos cuidado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta pequeña reflexión. Sigue bendiciéndonos, síguenos guardando, sigue bendiciendo a tu pueblo. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, a ser cuidadosos. Que no tengamos ligereza al momento de hablar y a juzgar, porque no somos quienes para juzgar, porque nosotros también somos pecadores y necesitamos fortalecernos en ti, necesitamos cada día más estar cerca de ti. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, gracias, Dios le bendiga y que pasen una linda noche. Bendiciones.